que está buscando ella, si estamos en una situación de estrés, necesitamos un mayor aporte de energía. Entonces necesito desdoblar todas estas moléculas de reserva para aumentar los sustratos metabólicos para producir energía. Algunos de los efectos más importantes de las catecolaminas se ejercen en el aparato cardiovascular, donde incrementan la frecuencia cardíaca, causa taquicardia, y producen vasoconstricción periférica e incrementan la resistencia baja, cosa que lleva a nivel de gastrointestinal cardiovascular. ¿Cómo se regula? Hay una regulación a nivel de los receptores adrenérgicos. La elevación crónica de las concentraciones de catecolaminas ocasiona estimulación sostenida de los receptores adrenérgicos, lo que altera la respuesta a los tejidos. La exposición persistente a un agonista de receptores adrenérgicos puede ser consecuencia de la pérdida real de receptores por la degradación de sensibilización de los receptores. Estos receptores adrenérgicos también pueden sufrir una regulación ascendente o positiva por incremento de la transcripción de los genes para dichos receptores. Hay dos hormonas que producen este efecto, que son los glucocorticoides y las hormonas tiroideas. Entonces, al tener una regulación ascendente, es decir, una mayor producción de receptores para las catecolaminas. Además, pueden regular la expresión de varios tipos de receptores adrenérgicos a través de eventos post-transcripcionales. Una agonista de los receptores adrenérgicos podría ser Cualquier molécula que sea afín a ese receptor. No, el azúcar no es. ¿Qué es el azúcar? Pero, o sea, por ejemplo, el café en este caso sería más bien un estimulante de esos receptores. No. ¿Qué hace el café? ¿Qué hace la cafeína? Eso lo vimos en la primera clase de Estimula la reacción de los sistemas nerviosos. Aumenta el umbral de activación, disminuye el umbral de disminuye el umbral de activación, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, otro efecto de metabolismo. La paratiroides. La paratiroides es bastante sencilla, ya hemos hablado un poco de su hormona, hablábamos cuando vimos renal de la PTH, y todo el metabolismo a nivel del calcio, a nivel de esa parte. La regulación de las concentraciones plasmáticas de calcio es decisiva para la función celular normal. ¿El calcio en qué? ¿Cuáles son las funciones del calcio? Interviene en la coagulación, ¿qué más? Contracción muscular, ¿qué más? la sinapsis, química. Interviene a nivel de la sinapsis química, ¿cómo? En la neurona presináptica, ingresando a la neurona presináptica y transportando las vesículas que alojan a los receptores. Activando estas vesículas con la proteína, ¿cómo se llama? SNAR y la otra Scrap, algo así. y la RAP y la SNAR. ¿Cómo? No te escucho. A nivel de la mineralización del hueso para su reservorio, a nivel con el mismo efecto como en la sinapsis química, a nivel glandular necesitamos el calcio para que entonces él entre y active las vesículas secretoras que tienen las hormonas para entonces la secreción. Esta regulación depende de las interacciones entre la paratormona producida en las glándulas paratiroides y también del consumo dietético de vitamina D2 y la activación también a nivel de la
que eso lo habrán visto ya a nivel de nutrición humana, ¿no? La PTH estimula la resorción ósea y la liberación de calcio y también de fosfato hacia la circulación. A nivel del riñón, la PTH favorece entonces la reabsorción de calcio y la excreción de fosfato inorgánico en la orina. Además, la PTH estimula la hidroxilación de la 25 hidroxivitamina D en la posición 1, lo que da origen a la formación de la 1,25 de hidroxivitamina D, la forma activa de la vitamina D, o vitamina D3, que también se le conoce. La 1,25 dihidroxivitamina D ejerce sus principales efectos a través del incremento de la absorción intestinal de calcio en la dieta. Además, contribuye a la reabsorción renal de calcio que se pudo haber filtrado y la resorción ósea. Relacionado en general, la interacción entre la PTH y la vitamina D es la conservación de las concentraciones normales de calcio plasmático. Esta es una de las vías de función a nivel de la vitamina D. Actualmente se han descrito muchas otras vías metabólicas para ella. En el pasado se creía que ella solamente era importante para la reabsorción de calcio a nivel del riñón y la absorción a nivel gastrointestinal, por la expresión entonces de transportadores para la absorción del calcio. Sin embargo, hay vías metabólicas en donde la vitamina D interviene a nivel del sistema inmunológico. Incluso hay estudios que nos dicen que deficiencias de vitamina D pudieran entonces desencadenar cáncer, o incluso en una persona que tenga cáncer, la sobrevida disminuye si hay una deficiencia de vitamina D, dándose entonces la importancia de esta vitamina a nivel del sistema inmunológico en contra en lo que es el tratamiento de la enfermedad o la prevención de la enfermedad. También se ha descrito efectos de la vitamina D en la formación de proteínas de unión en el sistema gastrointestinal, esas proteínas que mantienen unidas los enterocitos. Y bueno, y un sinfín de otras cosas que la vitamina D práctica, o sea, actualmente se está investigando y que se está descubriendo. La anatomía funcional de las paratiroides son unas glándulas del tamaño aproximado de unos guisantes ubicadas en los bordes superiores e inferiores de la porción externa y los tiroideos. Las células principales sintetizan y secretan el polipéptido PTH. Debido a su pequeño tamaño, muchas veces si hay alguna cirugía que deba hacerse a nivel de tiroides, que es muy delicado porque muchas veces la pueden extirpar, y entonces va a generar problemas por si ya no tienes paratiroides o suprimiste gran cantidad de esa glándula, que además es sumamente pequeña, pudieras entonces tener problemas a nivel óseo, a nivel de todo el control del metabolismo del calcio. La regulación de la liberación de la PTH, ella se sintetiza en forma de prepropéptido que se modifica después de la traducción para dar origen a la PTH, un polipéptido de 84 aminoácidos. La liberación de esta hormona se controla a través de sistemas de retroalimentación estrictos a través de pequeños cambios en las concentraciones plasmáticas de calcio detectadas en los receptores sensibles a calcio, un receptor acoplado a la proteína G que se ubica en las membranas plasmáticas de las células principales paratiroideas. También se encuentra en las células tubulares renales y en las células tiroideales. Cambios entonces en las concentraciones de calcio o incluso también en las concentraciones de fósforo va a ser entonces que se excrete la PTH o se suprima la liberación de ella.
Una disminución aguda de las concentraciones de calcio circulante desencadena la liberación de PTH en unos cuantos segundos. Además, los incrementos de las concentraciones plasmáticas del fosfato incrementan la secreción de PTH. El ejemplo que yo les colocaba con el ejemplo renal, no es que haya una deficiencia de calcio, pero sí hay un incremento de fósforo porque no se está filtrando a nivel de los riñones. Y ese incremento del fósforo estimula la acción de la PTH para el control, la relación 2:1 del calcio y el fósforo. Pero eso, bueno, entra en un círculo vicioso y al final lo que va a causar es una resorción ósea marcada y una osteodistrofia. La liberación de PTH puede estimularse por disminución de las concentraciones plasmáticas de magnesio. El equilibrio del magnesio está estrechamente relacionado con el del calcio. La pérdida o deficiencia de magnesio con frecuencia se asocia con una hipocalcemia. Una disminución combinada de magnesio y de calcio ocasiona la liberación, ocasiona la alteración en la capacidad del individuo para secretar PTH. Además, la hipomagnesemia grave afecta no solo la liberación de la PTH de la glándula paratiroidea en respuesta a la hipocalcemia, sino que disminuye la respuesta del hueso a la resorción ósea mediante esta PTH. ¿Cuáles van a ser los efectos fisiológicos de la PTH? Los principales órganos efectores para los efectos fisiológicos son el hueso y los riñones. La principal respuesta fisiológica desencadenada por la PTH es el incremento en las concentraciones plasmáticas del calcio. Al incrementar la reabsorción renal del calcio, la resorción ósea y la absorción intestinal de calcio de manera indirecta a través de la 1,25-dihidroxilamina. También incrementa la actividad de la hidroxilasa 1-alfa y la excreción renal de fosfato. Los efectos de la PTH son mediados a través de la unión de receptores de PTH acoplados a la proteína G. Se ha identificado al menos 3 receptores, pero el efecto fisiológico importante de la PTH es mediado por el receptor PTHR1. En el riñón, la PTH estimula directamente la reabsorción de calcio, disminuye la reabsorción de fosfato, lo que causa un incremento en la excreción de este fosfato y estimula la actividad de la hidroxilasa 1-alfa, la enzima que participa en la formación de la vitamina D. La regulación de la reabsorción del calcio por la PTH es mediada por los túbulos distales. La PTH estimula la inserción y abertura de los conductos apicales de calcio, lo que facilita la reabsorción. Disminuye también la reabsorción renal e intestinal de fosfato al disminuir la expresión del cotransportador tipo 2 de sodio fosfato, estimulando la internalización mediante el recubrimiento de vesícula y la degradación a nivel de por los lisosomas de estas vesículas y de en el hueso, la PTH se une a los receptores que se encuentran a nivel de los osteoblastos, lo que estimula la actividad de varias proteínas, entre las que se encuentra el factor de diferenciación de los osteoclastos y también conocido como receptor activador del ligando del factor kappa beta o ligando osteoproteína. Además, la PTH estimula la expresión en los osteoblastos de los genes que participan en la degradación de la matriz extracelular y en la remodelación ósea, la producción de factores de crecimiento, factor 1 de crecimiento semejante a la insulina, y la estimulación y reclutamiento de osteoclastos. Es decir, tiene un efecto a nivel de los osteoblastos, porque ¿qué hacen los osteoblastos en el hueso? La modulación o absorber calcio. Absorber, ¿verdad? Lo que hacen los osteoblastos es crear la masa ósea, ¿verdad? Y los osteoclastos es la contraparte. Pero entonces yo estimulo de una manera negativa a los osteoblastos para que entonces cesen su función y más bien se active la función de los osteoclastos. Bueno, voy a estar, mientras uno está destruyendo, el otro sigue construyendo. Vamos a llegar a otro lado.
La regulación de la homeostasis del calcio, una ligera disminución de las concentraciones de calcio ocasiona incremento en la liberación de la PTH. El incremento de las concentraciones de calcio disminuye la liberación de PTH en las glándulas paratiroides, disminuye la activación de la vitamina D en el riñón y estimula la liberación de la calcitonina de las células parafoliculares de la glándula tiroides. Recuerden que les había dicho que la calcitonina es una hormona tiroidea, vamos a verla con PTH porque está en el control del calcio. La calcitonina puede inhibir la actividad del osteoclasto e incrementar la excreción renal del calcio, porque su acción va a ser la contraparte de la PTH. ¿Cuáles son los efectos hormonales de esta hormona, la calcitonina? Ella es una hormona peptídica de 32 aminoácidos producida en las células C o parafoliculares de la glándula tiroides en respuesta a concentraciones plasmáticas elevadas de calcio, que se habla de alrededor de 9 miligramos por decilitro. Los dos órganos efectores para los efectos fisiológicos de la calcitonina son el hueso y el riñón, así como lo era para la PTH. La calcitonina inhibe la resorción ósea e incrementa la excreción urinaria de calcio. Y los efectos celulares de la calcitonina son mediados a través de receptores acoplados a la proteína G que pertenecen a la misma familia de receptores de la PTH, la superfamilia de receptores PTH-RP. Ella se encarga de inhibir la PTH. No controla la liberación de ella, ¿verdad? Porque la PTH tiene un control por retroalimentación dependiendo de las concentraciones de calcio. Pero a su vez esas concentraciones de calcio, ¿verdad?, que me van a activar o inhibir la PTH, me van a activar o inhibir a la calcitonina. No hay o por lo menos no encontré una relación en donde la calcitonina inhibe por medio de receptores a nivel de la paratiroides la secreción de la PTH. Yo había leído algo que decía que la calcitonina inhibía la actividad como tal de la PTH, pero no sé, eso lo que fue muchísimo más, creo. Es que sí la inhibe, porque va a ser el efecto contrario. Pero la regulación no depende de la producción de la hormona, sino más de los niveles de elevados niveles de calcio. La PTH, entonces, por estas células receptoras, van a detectar de que no hace falta producir PTH. Y entonces inhibo la actividad de los osteoclastos. Pero paralelamente, estas células parafoliculares de la tiroides detectan el incremento del calcio y entonces empieza a aumentar la actividad de los osteoclastos, que no lo dice acá, aumenta la excreción de calcio y también se ha descrito una disminución de la reabsorción a nivel del calcio a nivel intestinal por inactivación de la vitamina A. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo voy a dejar hormonas sexuales entonces para mañana y vamos a ver la relación de las hormonas a nivel nutricional. ¿Les parece? ¿Sí o no? Pues la clase es más larga, más densa de las hormonas sexuales. Tenemos que hablar a nivel masculino, a nivel femenino, a nivel de la lactancia materna. Y esto vamos a ver ahorita vamos a ver. Endocrino también, solo que lo dejo como un plus para que entonces vean la relación con nutrición y dietoterapia de
hormona a nivel nutricional. Vemos que a nivel de las hormonas producidas por los islotes pancreáticos, la insulina, el glucagón y la somatostatina, como van a intervenir. A nivel del metabolismo de los carbohidratos, la insulina, ya sabemos cuáles son sus efectos, tiene una función primordial para promover la movilización de la glucosa hacia los tejidos periféricos y su almacenamiento en forma de glucosa. Inicia su efecto metabólico al unirse con los receptores de tirosina quinasa. La insulina provoca la translocación de proteínas transportadoras de glucosa, GLUT1 y GLUT4, en la membrana plasmática en tejidos sensibles a la hormona, como el tejido adiposo, músculo esquelético, músculo cardiaco. La insulina aumenta por rapidez el transporte de glucosa a través de la membrana en aproximadamente 1 a 2 minutos y alcanza un efecto máximo de 15 a 20 minutos. El músculo esquelético puede incorporar glucosa sin la estimulación de la insulina bajo circunstancias de estimulación contraria. Es decir, en la clase, un ejercicio de fuerza muscular, ¿verdad? Puede promover a la inclusión entonces de glucosa al músculo sin necesidad de la insulina o con menos cantidad de insulina. Profe, una pregunta. Entonces, a un paciente diabético se le recomienda hacer ejercicio. Sí, una recomendación de hacer ejercicio, sobre todo de fuerza muscular, para aumentar la sensibilidad a la insulina, pero también que la glucosa pueda pasar a la célula sin necesidad del efecto de la insulina. Eso obviamente va a ser un efecto mucho más visible a un paciente que tenga diabetes tipo 2, que hay una producción de insulina, pero no es suficiente para controlar los niveles de glucosa. La insulina además tiene un importante efecto sobre el metabolismo intracelular. Dicha hormona aumenta la actividad de las enzimas de la glucólisis y la oxidación de la glucosa, como la glucoquinasa, la fosfofructoquinasa y la quinasa de glucosa, mientras inhibe la actividad de las enzimas gluconeogénicas como la glucosa 6-fosfatasa, la 1,6-bifosfatasa, la carboxinasa y la carboxinasa de fosfonenopiruvato y la carboxilasa de piruvato. La insulina también favorece la síntesis de glucógeno, ocasionando una disminución rápida en la actividad de la fosforilasa y un aumento más gradual de la actividad de la sintetasa. La ingestión de carbohidratos produce un aumento rápido de la insulina en plasma y una disminución de las concentraciones de glucagón. El incremento de la insulina ocurre antes del aumento de la concentración arterial de glucosa, lo que constituye el eje entero-insulinar y la fase cefálica de la liberación de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía a nivel de la clase. No es que el organismo espera a que entre glucosa en la sangre para la secreción de insulina. Ya hay receptores en donde se estimula recuerdan el péptido GLP-1, aumenta entonces la secreción de insulina, después esa presecreción para preparar al organismo la entrada de esa glucosa. Y hay la fase cefálica de la liberación de la insulina, cuando entonces yo estoy pensando, oye, mira, ahora ya le toca mi merienda y me voy a comer un yogur con frutos secos y unas frutitas también, le voy a colocar chispas de chocolate puro. Entonces ya empieza el organismo a prepararse, ¿verdad?, esa forma cefálica a la entrada de la y la producción de insulina. Conforme la glucosa se absorbe, la producción hepática de glucosa por el hígado disminuye la incorporación al músculo disminuye la incorporación al músculo, tejido adiposo y al propio hígado, aumentando de forma física. En el caso del glucagón, las células alfa de los islotes pancreáticos secretan glucagón hacia la circulación portal del hígado, que ejerce su efecto a través de la activación de la AMPC.
que es un segundo mensajero, al aumentar su concentración. Es un potente activador de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, aumentando la producción de glucosa endógena. La glucosa inhibe el glucagón inhibe la fructosa 2,6-bifosfato, regulador clave de la gluconeogénesis y la glucólisis. En cuanto al metabolismo de los lípidos, la insulina y el glucagón son importantes para este metabolismo. El aumento de las concentraciones de insulina estimula la lipogénesis y el almacenamiento de los lípidos, mientras que la disminución de la misma y el aumento de las concentraciones de glucagón favorece la lipólisis y la detoxificación. La insulina estimula el transporte de glucosa mediado por transportadores y activa la enzima de deshidrogenasa de piruvato para convertir la glucosa en acetil-CoA. También inhibe la lipólisis disminuyendo las concentraciones del palmitoil-CoA, que es el inhibidor de la lipogénesis. A nivel de las proteínas, en el ayuno las concentraciones de insulina disminuyen, aumentando el catabolismo proteico para producir aminoácidos destinados a la gluconeogénesis. Cuando el ayuno se prolonga, existen ciertos ajustes metabólicos para ahorrar proteínas musculares e incrementar el uso de cuerpos cetónicos como combustible oxidativo por el sistema nervioso central. Entonces, si nosotros estamos en el ayuno, hay una movilización de aminoácidos por parte del índice de las proteínas musculares, pero que llega un punto en donde si se va a prolongar el ayuno, va a causar de que, mira, ya yo puedo perder toda la proteína. Vamos entonces a bloquear este mecanismo y vamos entonces a buscar otras fuentes de energía como los cuerpos cetónicos. El músculo continúa la liberación de aminoácidos conforme los niveles de insulina plasmática disminuyen durante el ayuno prolongado. La insulina inhibe la liberación de aminoácidos por parte del músculo, estimulando la acumulación de aminoácidos en el mismo. El ejercicio previo puede potenciar la capacidad de la insulina para elevar la incorporación de aminoácidos al tejido muscular. El ejercicio inhibe aún más la liberación de aminoácidos a partir de las proteínas del músculo esquelético. La insulina estimula la síntesis de RNA en el músculo. Esta favorece la síntesis de proteínas, estimulando la traducción genética a través del sustrato 1, el receptor de insulina, y de la fosfoinositol 3-gamma, disociando una molécula señalizadora intracelular, disociando los péptidos regulatorios de los factores de iniciación como el IF4, causando su fosforilación, lo que permite que el proceso de traducción inicie. El glucagón tiene tres efectos sobre el metabolismo de los aminoácidos. Aumenta el transporte de aminoácidos a través de la membrana, disminuye la síntesis de proteína, incrementa su catabolismo y aumento de la proporción de los aminoácidos a glucosa por medio de la gluconeogénesis. Las concentraciones de insulina aumentan ligeramente cuando se ingieren proteínas sin carbohidratos, lo que permite que el músculo esquelético retenga proteínas con una elevación paralela de glucagón que previene la hipoglicemia. De esto se basa mucho lo que hacen entonces la dieta cetogénica, de que bueno, yo estimulo un poco la insulina, retengo el músculo, no pierdo músculo, pero a la vez se estimula el glucagón para evitar la hipoglicemia, porque no estoy consumiendo carbohidratos. Sin embargo, estos son efectos a nivel fisiológico en un corto plazo. A un largo plazo, obviamente, el organismo va a necesitar movilizar energía. ¿Y de dónde lo va a movilizar? Principalmente va a ser del músculo. Ojalá fuera de la grasa. Eso es lo que todo el mundo quisiera, pero siempre va a ser primero el músculo. En mi experiencia, toda persona que empieza la ayuno intermitente y la dieta cetogénica le va muy bien el primer mes. Están súper contentos porque bajaron sus 200 kilos y después empiezan a estabilizarse y no hay una pérdida de peso, más bien hay una ganancia
ganancia más bien del tejido adiposo, empiezan a disminuir su rendimiento a nivel físico, entre otras características, otros síntomas. Y uno les explica de que gran parte de ese peso fue porque perdimos proteína y además también perdimos agua. Gran parte de ese peso fue pérdida de agua, por eso lo perdiste tan rápido. Ellos pasan un mes de deshidratación. Bueno, pero eso tiene su estrategia a nivel de la competencia para que entonces lo que hace es secarse. Entonces tiene como que se ve más visible el músculo y más tonificado. Pero bueno, yo tuve un paciente que era fisicoculturista en su juventud y después terminó con una insuficiencia renal crónica, estadio 4. Gracias a la alimentación no llegó a diálisis. Pero él decía, si yo hubiese sabido todas estas cosas, tampoco me meto el poco de proteínas que consume, que dañan los riñones, aparte de la deshidratación. ¿Cómo se llama esto? Los boxeadores también lo aplican. Agarran y ellos, bueno, ellos tienen las dos partes. Cuando ellos tienen que tener un peso específico para poder participar en la competencia. Entonces ellos agarran, incluso he escuchado cuentos de que se meten debajo de colchonetas para aumentar la sudoración y entrenar con un suéter y que aumente la sudoración y bajar de peso. Yo me peso, estoy dentro del rango y después sí me meto unas bombas calóricas y me hidrato bien porque ya después que me pesé, el peso registrado, pues si yo peso 10 kilos más a la hora de la competencia, eso ya no lo van a regular. Esto me lo voy a saltar. Hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas en el metabolismo de los carbohidratos, las bajas dosis de hormonas tiroideas incrementan la síntesis de glucógeno en presencia de insulina, en tanto que las dosis altas elevan la glucogénesis. Las dosis bajas de hormonas tiroideas favorecen y las altas inhiben la respuesta glucogenolíptica de la adrenalina. Las hormonas tiroideas incrementan el transporte de glucosa, estimulado por la insulina en el músculo esquelético, al elevar la vasopresión de GLUT4, pero produce un aumento simultáneo en la cantidad de GLUT2 en el hígado para favorecer la salida de glucosa del mismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, yo aumento el GLUT4 para entonces llevar esa glucosa dentro de la célula muscular, pero para que sea consumida esa glucosa y producir energía, pero el incremento del GLUT2 a nivel hepático para el metabolismo de esa glucosa y poder entonces sacar glucosa para que lo pueda aprovechar el cuerpo. En cuanto a los lípidos, las hormonas tiroideas aumentan la lipólisis en el tejido adiposo, tanto por estimulación directa de la producción de AMP cíclico como por incremento de la sensibilidad a otros agentes lipolíticos, como las catecolaminas, la hormona estimulante de la tiroides, la CTH, la hormona de crecimiento, glucocorticoides y glucagón. En contraste, la lipólisis se inhibe durante el hipotiroidismo. El aporte de ácidos grasos libres de los tejidos periféricos y el hígado es mayor durante el hipertiroidismo. Igualmente, la síntesis hepática de triglicéridos se incrementa en el hipertiroidismo, sobre todo a causa de la mayor producción hepática de ácidos grasos libres y glicerol. Por otro lado, la síntesis y la eliminación de colesterol y triglicéridos se aceleran en el hipertiroidismo, en donde los niveles en suero suelen encontrarse un poco reducidos. En cuanto a las proteínas, estas hormonas aumentan la captación hepática de aminoácidos e incrementan la incorporación de aminoácidos hacia las proteínas. Pero cuando hay un hipotiroidismo, la velocidad de síntesis y de degradación de las proteínas van a disminuir. La T3, particularmente en el medio intracelular,
celular regula la producción de una gran variedad de proteínas mediante su instrucción con los receptores del núcleo. Las proteínas que muestran aumentos en su producción y expresión de sus respectivos genes incluyen la cadena alfa de la miosina, la ATPasa de sodio y potasio, la ATPasa de calcio, deshidrogenasa de malato, deshidrogenasa de glucosa 6-fosfato, sintetasa de ácido graso y fase hepática y receptores LDL. Los glucocorticoides, ¿cómo afectan a nivel del metabolismo de los carbohidratos? Los glucocorticoides contrarrestan los efectos de la insulina. La velocidad de la gluconeogénesis puede acelerarse por el aumento de la liberación de precursores gluconeogénicos como aminoácidos y lactatos de los tejidos periféricos, con el incremento de la actividad de enzimas gluconeogénicas clave como la carboxilasa de piruvato, la carboxinasa de fosfolipirуваto y mediante la estimulación de la secreción de glucagón por las células alfa de Frank. Los glucocorticoides actúan en